usted lo puede ver en la portada también de Bio Chile. El desempleo en Chile se resiste a bajar. Claro, porque hoy día el INE dio a conocer la tasa 8,5%, en la región metropolitana alcanzó un 9,3%. Vamos a hablar sobre el detalle precisamente con el director del Centro de la UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Está en línea hasta ahora una vez más. Qué bueno saludarte. David Bravo, ¿qué tal, David? Hola, no. Perdón, me equivoqué yo. Soy Juan Bravo, sí, de la Universidad de Diego Portales. Perdón, estamos súper... Juan, perdón, sí, fue error mío. Acá. Sí, perdón, Juan. No se echa nada a usted, si efectivamente... No, fui yo, fue un error mío. Hay que reconocer los errores, Juan. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Juan, disculpa, y director del observatorio de la Universidad Diego Portales, que hablamos semana con él corta, fin de semana largo, no, está todo bien. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto igualmente, gracias. Disculpa, Juan. Sí. Oye, es que hemos hablado contigo también cada vez que se entregan estas cifras de desempleo y, claro, damos cuenta de este 8,5%, pero haciendo foco también en el desempleo informal, que es donde también se ha puesto el foco en los últimos meses. Ahí sí que vemos un aumento más importante, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, esta es una cifra que tiene unas noticias bien positivas. Probablemente la más importante a mi juicio es que la generación de empleo asalariado formal en el sector privado repunta de manera importante. Se crean casi 147.000 empleos de este tipo en el último año y se acelera eso respecto a los 99.000 que veíamos en el reporte del mes previo. Entonces, la verdad es que hay un salto bastante importante en la creación de ese tipo de empleo que está en línea con lo que estamos empezando a ver en materia de actividad económica. Claramente este año está partiendo con un buen pie en actividad económica. Tuvimos un IMASEC de enero, ¿cierto?, que fue superior a lo esperado, y acaban de salir las cifras de producción industrial, por ejemplo, que crecen cerca del 8% en febrero. Vamos a ver qué nos da las cifras del lunes de IMASEC, pero todo estaría indicando que este va a ser un primer trimestre donde claramente se afianza, ¿cierto?, mejores cifras de crecimiento económico. Ahora, dicha esa buena noticia, ¿cierto?, y que se está empezando a manifestar en el mercado laboral con un aumento en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, justamente la mala noticia también viene porque también repunta el empleo asalariado informal en el sector privado, que son empleos que también se hacen bajo subordinación, donde la persona tiene un jefe, cumple órdenes, cumple horario, ¿cierto? Pero el empleador no le paga las cotizaciones de pensión o de salud. Y ese empleo asalariado informal en el sector privado aumenta en 76.000 puestos en el último año y se acelera también respecto al reporte anterior, donde aumentaba en 52.000. Entonces tenemos de dulce y de agraz, ¿cierto? Porque aumenta el empleo asalariado de buena calidad, pero también el de mala calidad, ¿cierto? Y por lo tanto esto lo que nos recuerda es que esta no va a ser una recuperación rápida, abrupta, sino que más bien vamos a tener justamente esta mixtura porque vamos a ir de a poco, ¿cierto?, recuperando el mercado laboral, pero al menos ya estamos viendo algunos indicios claros de mejoría. Esos indicios claros de mejoría suponen también que no se debe a factores de estacionalidad en este registro, ¿no? Efectivamente, justamente por eso es tan importante analizar la creación anual de empleo, porque nos comparamos respecto al mismo periodo del año anterior y así evitamos justamente estos efectos estacionales donde sabemos que en verano se tienden a crear muchos empleos temporales, ¿cierto? Y eso tiende a mejorar las cifras cuando uno se compara respecto a los meses de invierno. Pero justamente cuando nos comparamos respecto al mismo periodo del año anterior, ¿cierto?, estamos viendo claras mejorías. Por un lado, aumenta la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, como yo les comentaba, se acelera la tasa de desempleo. La tasa de desempleo ya prácticamente se estabilizó, sube 1/10 respecto al mismo periodo del año anterior, y 1/10 desde el punto de vista estadístico significa que prácticamente está estable. Entonces, eso también es una buena noticia, porque durante el año pasado en todos los meses, si ustedes recuerdan, teníamos alzas en la tasa de desempleo y ahora entonces ya se está tendiendo a estabilizar. Entonces, la verdad es que
por supuesto que falta todavía, no hemos recuperado el nivel de empleo prepandemia, ¿cierto? Claramente no es que estemos en un mercado laboral boyante, pero sí hay claros indicios de mejoría. Uh-huh. Juan, y por el otro lado, este aumento también en la informalidad, porque uno piensa en la informalidad en quienes están vendiendo, no sé, comercio ambulante u otros... trabajo por cuenta propia. Por cuenta propia, pero muy precario quizás, ¿no? Pero la informalidad, incluso hay quienes cumplen horarios, que tienen un empleador. ¿Hay una relación laboral, hay un contrato, es a honorario? ¿De qué estamos hablando de esa informalidad? Claro, este punto yo creo que es bien esencial, justamente ahora que se está tocando tanto el tema de la informalidad laboral, ¿cierto? No solo por un tema del mercado laboral, sino que también desde el punto de vista de las pensiones. Y justamente lo que se tiende a pensar en informalidad son el vendedor ambulante, claro, ¿cierto? Ese tipo de trabajo, pero en Chile la verdad es que el 45% de los trabajadores informales son dependientes, son personas que trabajan bajo subordinación, y esto es algo que se tiende a obviar en los análisis, y de esos, el grueso son en el sector privado. En el sector público, los asalariados informales son fundamentalmente un segmento de personas que trabaja con boleta de honorario, que tiene que cumplir órdenes y horarios, ¿cierto? Y tiene jefe, pero no está ni a contrata ni a planta, sino que es a honorario. Por lo tanto, él no es el empleador el que les paga la cotización de salud o pensión. Pero el grueso de estos asalariados informales está en el sector privado, y justamente la mayoría de ellos son personas que no tienen ni siquiera un contrato escrito. ¿Cierto? ¿No boletean tampoco? Lamentablemente no. ¿Ah? ¿No boletean tampoco? Algunos sí, pero lo que ocurre, Álvaro, es que cuando la relación es de subordinación, la ley es bastante clara. Debe existir un contrato de trabajo y no pagarse vía boletas de honorario, porque la boleta de honorario es para los trabajos independientes. ¿Te fijas? De hecho, la ley, si tú te vas a la ley, habla de profesionales independientes. Sí. La boleta de honorario no es para pagar relaciones bajo vínculos de subordinación. Claro. Y si hay subordinación y dependencia, después de la tercera boleta se obliga, de hecho, a firmar a suscribir un contrato de trabajo, claro, formal. Exactamente, claro. Porque se presume, ¿cierto?, cuando tú estás permanentemente emitiendo boleta, es que hay una relación de subordinación. Y cuando eso ocurre, debe operar, ¿cierto?, lo que dice el Código del Trabajo, y esto entonces se debe pagar a través de sueldos, de salario, y no a través de boletas de honorario. Y entonces ahí tenemos un gran problema en Chile, porque hay ciertos rubros que tienden a tener una alta prevalencia de estos empleos bajo subordinación, donde el trabajador no tiene autonomía para decidir horarios, decidir cuándo trabajar, pero el empleador no le hace un contrato y no le paga las cotizaciones. Y estos rubros son donde lo vemos esencialmente. En la agricultura se ve mucho, hay muchos restaurantes, ¿cierto?, donde su personal lo tienen así, trabajando bajo subordinación, pero sin contratos, sin cotizaciones. En hogares, ¿cierto?, hay muchos hogares con servicio doméstico puertas afuera, donde también opera esto. Entonces aquí claramente tenemos un grave problema de fiscalización en Chile que no se ha abordado respecto al trabajo bajo subordinación, que es informal. Claro, y que eso también uno escarbando un poquito las cifras, más allá de la cifra de desempleo, la global, que puede haber variado muy poco, pero si uno empieza a desglosar este otro tema, el 45% de trabajadores informales son dependientes, es decir, hay una relación laboral que no se está pagando, por ejemplo, ni para pensiones, ni salud, en fin. Juan, pero tú dirías ahora, porque mucha gente nos está preguntando con distintas realidades, por supuesto, a lo largo del país, distintas industrias también de la construcción, nos escriben, son varios ejemplos distintos, pero tú hablabas de que la actividad está empezando a repuntar un poquito. De aquí en adelante, ¿cómo podríamos proyectar, si es que se puede hacer con la incertidumbre que tenemos también a nivel global, la situación del empleo en nuestro país? Sí, yo te diría que vamos a seguir viendo recuperación gradual del mercado laboral. Ya. Hoy día estamos partiendo con buen pie, afortunadamente, el año 2024, pero mucho de estas cifras altas que estamos viendo ahora en parte es un efecto rebote, ¿cierto? Porque nos estamos comparando con el inicio del año pasado, que fue muy malo. Entonces hay un efecto rebote que es importante, pero aún así ya todo indica que este año estaríamos creciendo sobre el 2%.
Y por lo tanto estaríamos descartando escenarios de crecimiento muy, muy bajo, y eso permitiría, ¿cierto?, tener un mejor desempeño en el mercado laboral con mayor generación de empleo asalariado formal en el sector privado, y entonces que va a ir permitiendo gradualmente, ¿cierto?, que la tasa de desempleo vaya bajando. O sea, igual aquí no hay que esperar, ¿cierto?, una mejora tan repentina. De hecho, justamente lo que hablábamos antes, ¿cierto? Seguimos viendo creación de empleos de mala calidad también. Por lo tanto, aquí no está tan afianzada, pero sí vemos signos de recuperación. Y hay algunas ramas específicas que la verdad es que siguen mostrándose muy debilitadas, como la construcción. La construcción ya lleva 17 meses consecutivos, ¿cierto?, con destrucción de empleo. La rama de actividades inmobiliarias, muy ligada a la construcción, también sigue exhibiendo caída. Entonces, si bien la mayoría de los sectores de actividad económica ya están empezando a crear empleo, todavía tenemos algunas ramas donde se sigue destruyendo empleo, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que si este año tenemos un crecimiento en torno entre el 2 y el 3%, ¿cierto?, que parece ser ya lo más probable para este año, entonces deberíamos ir viendo que a medida que avanzan los meses, va ganando terreno la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, y gradualmente se va reduciendo la tasa de desempleo. Ya el desafío ahí en la informalidad, sobre todo en los dependientes, muchas personas que trabajan en delivery, por ejemplo, nos apuntan ahí a ese sector. Juan Bravo es economista, especialista en temas laborales, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, de la Universidad Diego Portales. Ahí sí, gran amigo de la radio además. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Muchas